Hola a todo el mundo, muchísimas gracias por estar aquí. Somos 24 personas ahora mismo, por lo tanto estoy bastante sorprendido. Voy a empezar a presentarme, la verdad es que no sé cómo hacerlo y Fénix nos dice muchas veces, se ha suscrito Paco Sanz oficial, o sea, hay que tener cuidado porque igual nos empieza a ofrecer algún tratamiento o, perdón, que le donemos para algún tratamiento para esa enfermedad extraña que tenía el amigo. Bueno, vamos a empezar a... si suena estafa. Vamos a empezar la emisión, no sin antes comentaros que la semana que viene estará el autor de este libro y vamos a charlar a las 7, en vez de a las 7:30, un poquito antes, a las 7, va a estar Ignacio González Sánchez hablando de neoliberalismo y castigo. Os he puesto alguna captura en Twitter del libro, estoy en ello, en leerlo, y la verdad es que es muy interesante y creo que va a salir una charla muy chula. Sin más, creo que me conocéis casi todo el mundo. Vamos a hablar hoy un poco sobre las cárceles. Vamos a no a continuar la charla de Portales Podcast, que les veo aquí por el chat, sino un poco hablar sobre la temática de la cárcel y porque considero que es bastante importante, como dije el otro día en el Portales, y porque muchas veces se nos olvida qué hacer con los comportamientos que habitualmente se llaman desviados dentro de la sociedad, tanto futurible como la sociedad capitalista. Entonces voy a dar paso al resto de compañeros y les voy a empezar a presentar para que sepáis quién es cada uno. Y empezaremos un poco con el coloquio. La idea no es que sea algo muy preconfigurado, no hay un guión muy estático ni fijo. Tenemos algunas pautas que por romper algún silencio en caso de que se dé. Y si alguna vez nos veis que se bloquea, se buguea o cualquier cosa, no dudéis en ponerlo en los comentarios, ¿vale? Podéis ir haciendo preguntas, yo voy a estar atento al chat. Y si no se oye a alguien o tenéis algún problema, lo mismo, nos lo comentáis por el chat, ¿vale? Bueno, arriba a la izquierda está nuestro compañero Aitor, que es en Twitter es Crimicriticón, es un criminólogo crítico, pero que que es demasiado activista para la academia y para todas sus gentes. Arriba a la derecha tenemos a Juan Chambe, que es un vecino de Chamberí, como habréis podido definir y deducir, perdón. Y abajo a la derecha tenéis a Fénix, que es el referente de los vagos y maleantes y también es colaborador en Portales Podcast, que os invito a seguir y que el otro día hicimos un programa muy chulo y la semana que viene, el domingo, también tienen, bueno, todos los domingos tienen un programa, yo creo, y que tienen un programa sobre biología, he leído. Un poquito que era más científico, así que bueno, podéis empezar a hablar en caso de que desmutearos o acordaros de desmutearos, que siempre hay algún problema de eso. Y nada, pues bienvenidos. Buenas. Muy buenas, muchas gracias por la invitación. Vale, vamos a empezar con la primera pregunta, que además ya la sabéis, que es, ¿se puede hablar de cárceles hoy? ¿Y por qué hablar de las cárceles hoy? ¿Alguien se anima a ello? ¿Queréis empezar con vosotros, chicos? Empiezo yo mismo. Yo, por ejemplo, le he dado vueltas a esta pregunta y creo que hay que hablar de cárceles porque el poder habla muy poco de las cárceles. O sea, como un motivo ya me parece fuerte. Lo que se trata de silenciar, lo que el sistema trata de silenciar, yo creo que los que queremos hacer otra realidad, pues tenemos que debatir sobre ello. No sé cómo lo veis. Yo estoy de acuerdo. Muy de acuerdo. Justamente, siguiendo la línea de lo que dice, una de las cosas que yo tenía apuntada es que los datos de los presos que trabajan en el sistema público carcelario no aparecen en el BOE.
no son datos públicos y son datos que ofrecen pues, diversas organizaciones que investigan ese tema en concreto. Y son datos aproximados justamente por eso, porque no hay unos datos públicos. Eso está totalmente oculto por el Estado. Entonces es complicado analizarlo con exactitud, por eso. Y por eso hay que hablar de ello, efectivamente. Sí, y además tenemos que tener en cuenta que la población reclusa es prácticamente lo peor de la sociedad, no que lo sean, sino que son considerados lo peor de la sociedad. Y al final se les tiene allí aislados, abandonados, todavía cuando las cárceles estaban dentro de las ciudades y de las grandes capitales, pues podían tener un poco de contacto con la realidad y con su realidad social, con su familia, su entorno. Pero en el momento en que las cárceles empiezan a enviarse a páramos fuera de las ciudades, en provincias donde estás en mitad del campo, que lo único que ves si te asomas por la ventana del chabolo, pues es el infinito y nada más, al final están allí aislados y nadie se acuerda de ellos. Siempre se dice, ¿no? En las elecciones, cuando hay elecciones, la población reclusa tiene derecho al voto, pero nadie sabe cuánta gente vota en las cárceles. En el libro de Ignacio González, que es el que presentamos la semana que viene, se habla mucho de ello, y Foucault también lo menciona, de que una de las esencias de la cárcel es que no se hable de la cárcel. Parece un poco el club de la lucha, que una de las condiciones del club de la lucha es que no se hable. Con la cárcel pasa exactamente lo mismo. Son como edificios relegados y que todo el mundo sabe que están, pero tienen hasta miedo de mencionar, que son muy perturbadores las visiones que tenemos sobre la cárcel, porque es como la escombrera. Espera, me voy a subir un poquito el micro. Igual si me acerco más al micro se oye un poquito mejor. Y aquí nos comentan que son no lugares. Sí, la cárcel podría ser considerado por excelencia un no lugar, incluso más que los aeropuertos. Para referencia del no lugar tenéis a Marc Augé, que es un antropólogo, por si alguien quiere investigar un poquito sobre ello. Y también Foucault menciona que las cárceles, que los propios carceleros interpretan a los propios prisioneros como lo salvaje de la sociedad, y que por eso incluso dentro de la cárcel tienen que estar recluidos en otras cárceles que son las celdas para enseñarles que ellos siguen siendo los salvajes. Es un poco pues que incluso dentro de la propia cárcel se les dice que son salvajes, que allí no van a recibir ningún trato humanitario porque nadie les quiere fuera, por eso están dentro, pero dentro tampoco se los quiere, entonces se les relega a celdas individuales, y para que luego cuando salgan sepan lo que les espera un poquito socialmente. A ver, voy a subirme el micro, que me lo han pedido. No sé si ahora se me oirá mejor por ahí en el chat, si me decís. Lo he subido, Vale, perfecto. Y nada, y entre otras cosas, ¿por qué hablar de la cárcel y por qué hablar y el otro día una cosa muy interesante que nos puso el de la derechita cobarde era por qué hablar, o sea, que por qué estábamos hablando más de capitalismo que de cárceles. Bueno, pues la verdad que yo creo que el otro día en el podcast lo comentasteis ampliamente. El capitalismo necesita de las cárceles, ¿no? Sin ese elemento represivo, sin ese elemento coercitivo, hubiera sido en los albores, en los inicios del capitalismo, hubiera sido complicado domesticar a esa clase obrera, y ahora mismo también sería complicado domesticar a esos movimientos insurgentes, ¿no? Por eso también vemos un sistema punitivo quizá diferente para los que llaman antisistema, por ejemplo, para los elementos de extrema derecha, que como no son antisistema, pues no tienen el mismo castigo punitivo. Claro. Y como reserva de trabajadores también, al final, que
un trabajador de la cárcel que trabaje para ti alguien de la cárcel te cuesta la mitad que un trabajador libre. Entonces, siempre, mientras la cárcel sea este negocio, siempre va a ser muy rentable para el capitalismo. Entonces, no se puede entender la cárcel moderna fuera de este. Hay muchas referencias, además, de que incluso ha habido movimientos sindicales, ya no solo para contrariar a las cárceles, es decir, movimientos obreros que no iban contra la cárcel como tal, porque realmente las cárceles están llenas de pobres, sino para intentar que no se trabajase en las cárceles, ya no porque el trabajo era indigno dentro de las cárceles, sino porque les reducía la tasa de ganancia a los trabajadores. Por lo tanto, incluso en los propios trabajadores, la cárcel tiene muchísimos adeptos. Por eso creo que es muy necesario hablar de las cárceles en ese sentido de que hasta qué punto ha sido un castigo diseñado y racionalizado para el proletariado, y cómo entre el mismo proletariado hay muchísima acepción de las cárceles y muchísima aceptación, que es lo curioso, es un poco la cuestión de la alienación llevada a un extremo perturbador, que es como aceptar también, cuando se aceptaban los campos de concentración, llevan exactamente la misma lógica. No es que en aquel momento fuesen unos sádicos o unos cínicos, es que era cómo se desenvolvía el desarrollo del castigo y cómo se interpretaba. Era lo normal, lo natural casi. Es como el único castigo existente que conocían y que por lo tanto los delincuentes se lo merecían. Sí, o sea, que además, en concreto, cuando hablamos de cárcel y capitalismo y de los castigos dentro del capitalismo, yo creo que hay un cambio importante entre la época feudal, la Edad Media, ¿no? y los castigos dentro del capitalismo, que cambian mucho. Es decir, en la Edad Media casi cualquier castigo era pena de muerte. Sin embargo, cuando se desarrolla el capitalismo, ya cambia eso. Ya empezamos a hablar de penas temporales, trabajos forzados. Es decir, ¿por qué? Porque lo que quieres es mano de obra. Entonces, claro, un trabajador tiene dos opciones. Una, o ser un trabajador libre asalariado, o dos, ser un trabajador esclavo. En fin, esas eran las dos opciones, ¿no? O ser un además, emprendedor, claro. No podemos olvidarnos del emprendimiento. O invertir en bitcoins. Puede ser También puedes si no eres Amancio invertir. Ortega, porque no quieres. Eso es así. Que puedes invertir en bitcoins también, que seguro que tienes que esperar a que Elon Musk tuitee un poco sobre ello, pero siempre te puede salir bien. Sí, que además uno de los castigos que empieza a darse en la etapa de transición del capitalismo del feudalismo al capitalismo, es la pena de las galeras. Y, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Felipe II, que él estimaba las galeras, que la pena mínima de galeras no dependía del delito que hubieses cometido, sino que la pena mínima eran 2 años y se estimaban los años de 2 en 2 porque había que sacar rentabilidad a esos presos, y de hecho las primeras experiencias penitenciarias en Estados Unidos se basan en esa misma concepción, en que tiene que haber una pena mínima porque se les va a formar, se les va a considerar trabajadores formados dentro de la cárcel y que necesitan rentabilizarlo. Por lo tanto, la cárcel ha tenido siempre, todos los castigos han tenido siempre problemas económicos de gestión, como si son autogestionados los sistemas punitivos o carcelarios, en las casas de corrección para mujeres, las poorhouse, las rapswiss, todos los elementos carcelarios, y han tenido el problema económico, de gestionarse económicamente, pero luego está la movida de cómo intentan solventarlo, que es mucho peor que el problema económico en sí, al menos desde un punto de vista un poco más crítico. A ver.
Y nada, por seguir un poco este hilo, Angela Davis, en su libro de Abolir la prisión, Democracia de la Abolición, que se llama, habla un poco del complejo industrial penitenciario, que es que a partir de los años 70, lo que mi amigo Rush y el otro amigo Kirchheimer, que no son dos, es uno, o sea, que perdón, que no es uno, son dos, mencionaban que la cárcel estaba un poco destinada a desaparecer por cómo se estaba desenvolviendo el capitalismo en los años 30, al final resulta que en los años 70 hay un auge de la población penitenciaria sin haber un auge en sí mismo de los delitos. Esto no solo pasa en Estados Unidos, sino que pasa en España mismamente, después del franquismo. Un poquito sobre el complejo industrial penitenciario, que es concepto del libro, que no es de Angela Davis, sino que toma de otro tal Davis, que no he encontrado la referencia, no sé si es familiar o no, pero un poquito sobre España, si conocéis algo de la población o de cómo se desarrolla la economía en las cárceles, pues por comentarlo. A ver, este tema es gordo. Para empezar, lo que has comentado, la población reclusa en España, en el Estado español, es de las más altas de Europa, cuando tenemos una de las tasas de criminalidad más bajas. Es cierto que en los últimos años ha empezado a descender un poco esa tasa o sea, esa población penitenciaria, se está viendo un poco de dónde puede venir, me imagino que será finalización de condenas, un poco irá la cosa por ahí, pero vamos, por dar unos datos, cuando se construye una cárcel hay mucha gente que gana mucho dinero y cada año que se retrasa una construcción de una cárcel, el coste de construir una prisión es muy alto. Por ejemplo, Dragados, que pertenece a CS, es decir, el señor Florentino Pérez, se forra, porque Dragados siempre se intenta meter en todas las construcciones de cárceles que se producen en el Estado español. Es decir, el señor Florentino Pérez, aparte de todos los negocios que tiene, saca dinero de construir prisiones. Luego, construir una prisión da mucho dinero a la localidad donde se construye, porque al final todo el personal que construye la prisión y luego todo el personal que trabaja en la propia prisión va a acabar viviendo en la localidad cercana a esa prisión y claro, esa localidad se va a ver muy beneficiada a nivel tanto directo como indirecto, se aumenta el empleo y demás. Y por dar datos, dentro de la propia prisión, los servicios, quiero decir, las cárceles son públicas, no tenemos cárceles privadas como habría en Estados Unidos, pero los servicios están privatizados. El economato pertenece al Corte Inglés. Creo recordar, esto no lo aseguro, creo recordar que no pagan el IVA, los precios son un poco más baratos, pero el economato es el Corte Inglés. Pueden comprar de todo lo que venda el Corte Inglés lo pueden comprar allí, porque el economato pertenece al Corte Inglés. El peculio, el dinero que, lo que sería la cuenta bancaria con el dinero que tienen los presos, lo gestiona el Banco Santander. Todo el tema de las comunicaciones, las tarjetas para llamar por teléfono, prepago y demás, la gestiona Telefónica. Correos también tiene mano de obra a nivel de prisiones. Hay presos que montan muebles de IKEA. Es decir, un montón de empresas se benefician. Y luego el tema de los sueldos que comentábamos antes, asociaciones como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía han visto que los sueldos en prisión rondan entre los mensuales, rondan entre 80 y 300 euros. Y el problema de trabajar en prisión es que cotizas. Y al cotizar, cuando sales de prisión, no te dan el subsidio por escarcelación de los famosos 426 euros durante 18 meses. Lo que te dan son 100 euros al mes porque tú tienes una prestación por desempleo. Y hay otras fuentes que hablan de una media de 120, 150 euros al mes por 40 horas semanales. Literalmente hablamos de la hostelería, pero si Hacienda y los inspectores de trabajo entrasen en la cárcel a ver cómo son las condiciones laborales, yo creo que, vamos, se fliparía. Lo deben de saber, pero se debe de montar el pifostio. Si cumpliese la función que en teoría cumplen, se debería de montar pifostio. Y luego, claro, otra cosa que yo he estado mirando, pero no he podido del todo confirmar fuente, a lo mejor vosotros lo sabéis mejor, es el tema de que esa prestación de la que tú estabas hablando, de cuando salen de prisión y tal,
le aparece en el cobro, le aparece como oculto de dónde viene esa prestación. Entonces, de cara a nuevos empleos, eso les puede suponer problemas, porque el empleador pues ya sospecha. Claro, yo tenía entendido eso y además entra en juego el que tú a lo mejor sales de prisión y tú vas a pedir un trabajo y te dicen, oye, ¿y por qué en estos 3 años, 5 años, año y medio, lo que sea, año y medio igual no llama tanto, pero en 6 años en tu currículum no tienes nada puesto? Y explica tú, claro, tú puedes poner, sí, trabajé para IKEA o trabajé para Correos, sí, pero tienes que poner dónde, porque si llaman van a decir, ah, no, este señor estaba en la cárcel. Y eso a nivel de un currículum, ¿tú cómo te presentas ante una empresa? Con un currículum en el que pone, no, yo trabajé para IKEA en la cárcel de Soto del Real. Al final, Es un poco, sí, sobre todo también en el libro de Angela Davis, en el de Democracia de la Abolición, se habla de lo mismo que hemos estado hablando, pero de Estados Unidos, y habla precisamente de lo que has comentado tú, Aitor, de cómo crecen las poblaciones aledañas a la prisión, y que muchas veces hay un problema porque hay muchos desplazamientos para la construcción de la prisión, pero una vez que se construye, los empleos descienden. Entonces, hay que también un influjo demográfico bastante extraño cuando se construye una prisión, y de hecho es lo que llaman ese complejo industrial penitenciario, es cómo al construir una prisión generas economía, y esa economía que se genera, ese crecimiento, es deseable, por lo tanto se desea construir más prisiones, máxime cuando son privadas. Pero el problema también que ha tenido Estados Unidos es que al ser privadas, había cierta connivencia entre la judicatura y las prisiones para mandar a cuantas más personas a prisión, para poder ofrecer, porque las prisiones tienen que estar llenas, por un lado para ofrecer esa mano de obra, y por el otro para necesitar más prisiones y construir más prisiones aún. Eso es lo que se define un poco como complejo industrial penitenciario, el crecimiento al absurdo, pero en el ámbito penitenciario, que al final acaban criminalizando a barrios enteros para poder llenar las prisiones, y esos barrios no son lo que sería el equivalente al barrio Salamanca aquí en Madrid. Probablemente serán, si no es Vallecas, las zonas, los alrededores, las zonas periféricas, donde se nutre realmente la prisión, que es precisamente de trabajadores y del proletariado. No me gusta lo que estás insinuando, Descansante. ¿Estás diciendo que la ley no es la misma para los ricos que para los pobres? Sí, se supone que sí, pero unos tienen más recursos que otros a la hora de entrar o no a prisión, o de defenderse ante el juez. Ahí es lo que yo siempre digo cuando se habla de que la ley es igual para todos, ¿no? Que claro, no es lo mismo un tipo que tiene un bufete trabajando para él que a ti, que te toca un abogado de oficio que tendrá toda su mejor intención, pero que tiene 50 casos como el tuyo y no le da la vida, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Entonces, bueno, al final uno puede además gastarse X dinero en recurrir. Bueno, eso casi nos daría para otra charla. y yo voy a hacer amigos, pero ojo con abogados del turno de oficio que, ojo, quiero decir, sí, los habrá con muy buena intención y que intenten lo mejor para sus clientes, pero hay algunos que por no ponerse a intentar sacar a esa persona en libertad, prácticamente dice, no, tú confórmate con entrar lo que te digan, que así te reducen la pena por conformidad y demás, y a lo mejor era un juicio que tenían ganado si se molestaban un poco en investigar y en aportar pruebas. Pero bueno, y de hecho muchas veces los propios presos y las presas, cuando ven al abogado de oficio entrar en comisaría, lo que dicen es, tú eres policía, no me creo que seas abogado. O sea, que cuidado con la figura del abogado de oficio también, que ahora se me echará encima el colegio de abogados. Todos los abogados que vean esto dirán, ¡buah, a muerte! Tendrías que haber hecho este programa con una máscara. Yo en su defensa diré que el que fue mi abogado, yo no le cogí de oficio, pero sí que fui el que trabaja en la red jurídica,
que es Daniel Amelang, se ofrece además como abogado de oficio. Por lo tanto, sí que es verdad que va a haber abogados que tengan una disposición y una conciencia social a ese respecto, pero hay otros que se meten en ello solo por los réditos económicos que pueden dar y acumulan muchos casos que luego pasa lo que sí que has comentado. Y aparte de que es muy posible que la policía, sobre todo en casos políticos, pueda actuar ofreciendo un abogado de oficio u otro en función de lo que intenten calzarte. Y Así bueno, está, que vamos a ir... hay gente que paga mediante ingeniería fiscal 1 euro a Hacienda y luego tú se te olvida hacer la declaración y por lo que sea Hacienda te diciendo, no, me debes 1.000 euros, tienes que pagármelo. Y escápate. Sí, escápate. Nos vamos a Andorra, que ya que me echó un Twitch, dentro de poco me voy a estar yendo a Andorra, o sea, tened cuidado, Yo siempre he dicho... Descansante. Descansante no sé a está quién 50 se seguidores lo de dije el abandonar otro el día. comunismo. Nos montamos una comuna de esas de una casa de 1 millón de euros entre 4 y montamos ahí el setup y hablar. Hay gente que se está apuntando en el chat, que dice que se apunta a A la mí nos toca el casa. alquiler. Pero toca dar la cara para apuntarse, así que... Claro, nada es gratis. Exacto. Un poquito por redirigir el tema a otra cuestión que ha ido tocando, tenemos pendiente el de la religión en la cárcel, pero creo que con lo que hemos estado hablando, el punto de rehabilitar, resocializar y cómo reinterpretar al menos desde lo que podría ser una criminología no crítica, sino incluso desde el comunismo, cómo podría reinterpretarse o cómo podría hablarse de la rehabilitación de las prisiones. ¿Pero a qué te refieres? ¿Si desde el comunismo se considera que se rehabilitan los presos Que sí, actualmente o de cara al futuro? qué están haciendo actualmente, si se puede, si sirven realmente para rehabilitar o no, cómo podríamos hablar en caso de que nos tocar lo que queráis respecto a la rehabilitación. A ver lo que decís, que según nuestra constitución, la cárcel, el fin último es la resocialización y la rehabilitación. Así que, por favor, que acabamos en el Tribunal Constitucional en un momento. Yo Siempre me voy a diré arriesgar. que sirven. Yo me voy a arriesgar siempre diré que no. A ver, claro, yo creo que por donde va descansante un poco es por claro, ¿sirven para resocializar y para rehabilitar? Sí, porque si lo que entendemos por resocializar es que la persona salga de prisión, encuentre un trabajo y lleve una vida, que es lo que se espera dentro del capitalismo, que es trabajo, casa, familia y no des problemas y demás, sí, claro, a ver, si consigues ese objetivo, si tú sales de prisión, encuentras un trabajo y tu vida pasa a ser una vida estándar y normal, el objetivo lo ha cumplido. De hecho, claro, es deseable que las personas trabajen, claro. Esta cuestión entra mucho con la cultura del trabajo, el tema de la abolición del trabajo asalariado y lo que queramos entender, si trabajar es bueno, es malo, es digno, menos digno. Yo creo que hay un punto que vi en un hilo de Twitter hace no mucho, cuya referencia ahora mismo no puedo dar, lo siento mucho por la chica que lo escribió, pero lo voy a buscar mientras digo esto para que no se me acuse de plagiar. Yo la cito en APA Twitch y mientras tanto voy contando. Ella básicamente venía a decir claro, que el problema de resocializar muchas veces viene de que se carga la responsabilidad sobre el individuo y al final una cuestión que es social, que es estructural, porque si gran parte de los delitos que se cometen son del tipo, están vinculados a la economía, porque al final son o hurtos, robos con fuerza de las cosas, o bien delitos contra la salud pública, es decir, el tráfico de drogas, al final eso viene por una cuestión de las condiciones materiales. Si tus condiciones materiales no te aseguran una vida digna, tú
buscas el dinero donde lo puedes encontrar y puede ser que lo encuentres en el delito. Entonces, que a ti te carguen sobre tus hombros la responsabilidad de la resocialización y la rehabilitación, pues no es lo más indicado. Lo ideal sería llevar a cabo toda una serie de reformas estructurales encaminadas a que la persona que sale de prisión, si tiene que volver al ambiente del que venía, encuentre una posibilidad de ganarse la vida que no dependa de cometer delitos que le puedan volver a llevar a prisión. Pero claro, las reformas funcionan en ese sentido, no funcionan en ese sentido, pues habría que verlo, porque las reformas también, aunque me imagino que hablaremos de ellas, pueden llegar a ser reaccionarias en muchos casos. La chica, ya tengo su arroba, se llama @nefesh_, el nombre que tiene encima es Kinkinki, así que muchas gracias si nos estás viendo, nos llegas a ver por tu hilo, porque fue muy revelador, la verdad. Sí, yo, siguiendo con el tema de la rehabilitación, o sea, creo que es evidente que lo que se pretende es que la persona que va a la cárcel sea una persona que luego se integre en el sistema. Ahora, ¿cómo? Es otra historia, ¿no? Lo que venía diciendo un poco Aitor, es decir, que sea útil para el sistema. No quieres que haya, pues eso, con mucho aprende un oficio, normalmente aprendes ese oficio trabajando por una sexta o una décima parte de lo que te pagarían fuera de la cárcel. Y bueno, pues cuando cumples tu deuda con la sociedad, pues bueno, ya se supone. Ahora, claro, si fuese así, si fuese realmente una herramienta para rehabilitar, ¿por qué hay ese tabú con las cárceles? ¿Por qué todo el mundo... Existe un prejuicio contra la persona que va a la cárcel, esto es así. Tú en una empresa privada será difícil que te contraten si tú dices, oye, mira, pues sí, he aprendido carpintería en la cárcel. Difícil, ¿no? Entonces, claro, decir que tiene esa función para reinsertar a la gente en la sociedad, teniendo en cuenta el tabú que hay, y que además es un tabú promovido por los poderes, se cae un poco el discurso. No sé cómo lo veis. Además de lo que habéis dicho del propio trabajo propiamente que podría ser dentro del entorno de la ciudad de esa persona, te inhibe haber estado en la cárcel para, por ejemplo, viajar. O sea, tú dices, vale, no soy capaz de encontrar oportunidades dentro del lugar donde estoy, de mi país, me voy a otro sitio. O para sacarte el visado te preguntan por antecedentes penales. Y te lo deniegan solo por eso. Yo, siendo un poquito la postilla en este sentido, yo soy de los que dicen que sí que sirven para o sea, no para resocializar, sino para incorporar en la sociedad en función de las necesidades materiales del mercado, generalmente. Si el mercado, por ejemplo, entre otras cosas, el mercado del crimen necesita, o esa industria penitenciaria que hemos hablado antes, necesita de personas para construir nuevas cárceles o para construir mano de obra más barata, se va a generar dentro de las prisiones un clima propiamente criminógeno, es decir, que está enfocado a generar más criminales. Sin embargo, si lo que necesitan son parados, van a intentar apaciguar. Está yendo Aitor. Esto, Se ha o puesto a sea, petardear. era peligroso para gente con epilepsia fotosensible, yo creo, Ha vuelto. incluso. Ha vuelto. A ver. ¿Ahora? Vale, ahora sí, ahora sí. Miren, el famoso fallo de Twitch que decías que siempre ocurría, ha ocurrido. Seguramente esto sea cosa del nuevo orden mundial. Sí, Quieren parar a descansante. Sí, yo creo que nos están persiguiendo aquí. Doctor Nada, si nos estás viendo, mándanos un saludo, por favor.
Manda un saludo a todos estos covidiotas, por favor. Por cierto, Fénix, gracias por compartir en los comentarios el hilo de la chica. He compartido lo acabo de ver. el Twitter porque estaba buscando el Sí. hilo, pero no consigo encontrarlo. Vale. Sí, yo sé de cuál Y es que habla. para de comentar hecho- me pide que me haga una cuenta. Sí, perdón. Sí, que yo sé de cuál habla, de qué hilo habla. Y de hecho, yo sí que me gustó bastante el hilo, sobre todo a la hora de hablar de las personas en prisión cuando salen, que es un poco de lo que hablaba, porque es psicóloga ella. Pero se hablaba un poquito, que es lo que quería charlar con ella, de hecho, de la rehabilitación, que ella decía que la cárcel se suponía que era para eso, y digo, hombre, sí lo es, pero en una economía con muchísimo paro no va a estar enfocada a que se les inserte en el mercado laboral, porque si directamente hay gente con formación o que moralmente no es tan reprobable como un preso, va a estar disponible luego en las... O sea, como no... Si teniendo a personas que son realmente buenas, por así decirlo, según los estándares, que no son moralmente reprobables, cómo van a contratar a un preso. Es un poco Entonces, la cárcel funciona un poco para generar más paro, o para sacar al mercado de parados y poder disminuir aún más el coste de la mano de obra o de la fuerza de trabajo. En ese sentido, que es lo que casi todas las penas han servido desde que nacen en el capitalismo para gestionar y controlar la mano de obra. Siempre por lo alto, nunca por lo bajo, claro. O sea, Yo creo que hay un punto también lingüístico, pero bastante reseñable, que es el tema de la resocialización. Es decir, se da por hecho que esta gente está socializada, entra a prisión porque se ha desocializado y entonces la prisión hace que se resocialicen, pero tenemos que recordar que la mayoría de la gente que entra a prisión es gente pobre, ya no clase obrera que tenga poco dinero, no, es gente pobre. Y Delitos de robo. lo que Marx Engels sería el lumpen. ¿Qué pasa? Que esa gente realmente está socializada por lo que hablábamos. ¿Qué es estar socializado? ¿Estar socializado es cumplir las leyes? ¿O estar socializado es cumplir con los estándares que te impone el capitalismo de tu modo de vida, cómo tienes que vivir, ¿no? Porque si es por eso, no están tampoco socializados, con lo cual la cárcel socializaría de la manera que le interese socializar. Lo que pasa que dentro de la prisión se suele dar una socialización intrínseca a la prisión, que es lo que se conoce como la universidad la cárcel como universidad del delito, que es que el que entra sabiendo atracar un banco sale sabiendo hacer un butrón y sale sabiendo cómo matar sin dejar rastro. Quiero decir, al final dentro de la prisión se aprenden otras formas de supervivencia, porque al final es supervivencia pura y dura, en un contexto en el que si tú sales y tus opciones son resulta cosas que pueden evitar que tú entres en la cárcel tan fácil, pues a lo mejor las llevas a cabo. Eso por un lado. Y luego nos preguntaban en comentarios, que lo he leído, a FerX, ¿qué salario creéis que merece un preso por su trabajo? Pues hablando de dignidad. Es una buena pregunta. Yo creo que lo mínimo sería que les pagasen el salario mínimo interprofesional. Es lo que cualquier persona debería cobrar. Quiero decir, ya no me voy a poner en si ese salario debería ser más alto o más bajo. Voy a ponerme en si hay un salario mínimo interprofesional para la gente que está fuera de prisión, debería ser el mismo salario para la gente que está dentro. Si echas las mismas horas, si estás trabajando 40 horas mensuales en un trabajo, debería ser o en base a convenios, el convenio es más alto, más bajo, lo que sea. Pero yo creo que eso sería lo mínimo. Luego ya, claro, entramos en cuestiones de... Yo creo que aquí Rosa Luxemburgo debería haber escrito un libro de reforma o revolución sobre la cárcel. Al final hay medidas que a nivel de reforma pueden ser muy útiles, muy beneficiosas, pero realmente no podemos perder el horizonte final, que es el abolir las prisiones, aunque de eso hablaremos más adelante, con lo cual no me adelanto. Yo sobre lo que estabas diciendo, recuerdo siempre una frase de la peli de Cadena Perpetua, que bueno, nos da una visión muy idílica de la prisión, pero recuerdo una frase que a mí me moló mucho, que es
le dice a su amigo, le dice, yo fuera de la cárcel era un hombre honrado y aquí en la cárcel me he convertido en un ladrón. Y refleja, yo creo que perfecto lo que estabas comentando. Hay un libro de un preso, ahora fue un preso que estuvo en la COPEL, además. Él dice que entró como kinky a la cárcel y salió como expropiador. Para que, en su caso fue un proceso de politización, realmente, no fue un proceso, pero para que veas, no, al final tú entras como un lado de Venezuela y acabas saliendo como expropiador a nivel interno de la ideología. Él, pues mira, se politizó y bien, también casos como el de José Tarrío, que también se politizó mucho en prisión, y hay muchos presos que se han politizado en prisión y han podido, aun estando en prisión, mejorar o darle una vuelta a toda su vida y por lo menos resignificar todo por lo que habían pasado. Pero sí, era un hombre honrado y salí siendo un ladrón. Pues yo creo que esa frase resume muy bien todo. El problema de ahí generalmente viene un poquito por no solo por las condiciones de vida, sino que te están comentando además en el chat el tema de que el costo de vida hay que tenerlo en cuenta, que hay que tener en cuenta el tema del enchufe y todas esas cosas, bueno, de la política en general. No se va a pagar nunca el salario mínimo porque no se está pagando fuera de la cárcel. Entonces, es lo que digo siempre, que la cárcel es un reflejo realmente de lo que es la sociedad, o peor, pero nunca va a darse absurdo, realmente, que nos están diciendo que hay un ruido de fondo algo raro. Pero no sé si, creo que puede que sea yo, voy a silenciarme. Hay como un buffer, sí. ¿Lo oíais? Me he silenciado y no sé si... Ahora se ha Ahora no ido. lo oigo. Igual tenías el micro muy alto. No lo sé, no sé, vamos. Ahora de momento creo que ya no está. A ver si voy a ser yo. Sí. Vale. En cuanto ha quitado el mute, se ha vuelto a escuchar de sí. Vale. Pues entonces cada vez que esté callado me muteo para que no sea tan molesto. Vale. Y luego el tema de ya no solo de que la cárcel es la escuela del crimen, sino que es lo que decía antes, la escuela del crimen cuando necesita que sea una escuela del crimen. Cuando no lo necesita, en los años 80, 90, de hecho, muchas personas se sacaron una carrera en la cárcel, que era como bastante curioso, y aparte mucha gente se politizó en la cárcel, el tema de la COPEL en los 70, 80 y 90, bueno, las luchas en la cárcel. Y luego hay un problema que no se tiene en cuenta, que es la sindicalización, que en las cárceles el único movimiento sindical fuerte que va a haber será un movimiento de presos, y que hay muchísimo estigma y que ni siquiera va a tener un impacto social, que las formas de lucha dentro de la cárcel son radicalmente distintas a tal y como las conocemos. Creo que es muy difícil hablar de ello sin haber estado allí, porque estamos hablando desde fuera. Entonces, por todo lo que hablemos es teoría, pero nunca sabremos si realmente la existencia del régimen FIES para presos más politizados, porque presos políticos al final son todos los presos, pero los más politizados como tal, que hacen reivindicaciones directas en cuestiones políticas, sindicales y económicas, se les va o a aislar o se les tiende a penalizar mucho más sociales, como aislamiento total. Muchas veces vamos a testimonios de compañeros que se les ha aislado en un régimen que muchos países ni siquiera tienen, que es el régimen FIES. Bueno, el régimen FIES en el Estado español técnicamente es ilegal. Técnicamente, pero se sabe que se aplica. Se sabe que se aplica, o sea, eso no tal. Luego yo quería comentar una cosa, al hilo de lo que ha surgido el debate en comentarios sobre el tema del salario mínimo. Cierto es que puede ser que no se pague el salario mínimo por el tema de gastos de vida, aparte de que, como decías bien,
descansante el tema de que la cárcel viene a ser pues un reflejo distorsionado, podríamos decir, de lo que es la sociedad fuera de la cárcel. Muchas veces la gente habla de los derechos de los presos como si no fuesen personas. Es que parece que hablamos iba a decir de animales, pero no, porque los de animales también tienen derechos. O sea, parece que hablamos de bestias inmundas que no tienen derecho a nada y por haber cometido un delito del tipo que sea y estar en prisión ya no tienen derecho a absolutamente nada. O sea, prácticamente hay gente que el discurso que mantiene con la gente presa es que los tendrían que tener bajo tierra o encerrados en una isla en la que los metes en la isla y, ¿no? El típico ejemplo de los metes en Están una ahí jaula. gastando dinero, Exacto. Y tiras la llave al dinero de mar. todo. Y es como, joder, son personas, o sea, ya está. Tenemos muchas probabilidades todos de acabar en la cárcel en un momento dado. La típica frase de hay más probabilidades de que ocupes una casa a de que te ocupen tu casa, pues acabar en la cárcel es cuestión de que tengas un golpe de mala suerte en un momento dado. No es. Porque mucha gente piensa que acabar en la cárcel puede ser, no, pero si yo no voy a robar nunca, no, pero si yo no voy a asesinar a nadie, no, pero si yo no voy a violar a nadie, no, pero si yo no voy a traficar con drogas, ya, pero una noche sales a una discoteca, tienes una pelea, le das un mal golpe a uno, lo dejas en silla de ruedas y a ver quién te salva a ti de acabar dentro. O yo qué sé, te meten en un fregado porque un amigo resulta que ha hecho no sé qué y vas a ayudarle en cualquier momento o en contextos de movilización social. Vamos, conozco a mucha gente que ha ido a manifestaciones y de repente le han pedido 2 años de cárcel por una identificación rutinaria, se ha convertido en una petición de cárcel de más de 2 años. En un momento. Y si te piden más de 2 años, ya sabes que tienes muchas papeletas para comerte a lo mejor 6 meses o 9 meses. Con lo cual, ojo que la gente habla de los derechos de los presos como si no les fuese a tocar nunca, pero en el momento que les toque, seguramente el discurso cambie mucho. Y a colección de lo que tú has dicho, está el debate que cada X tiempo cobra cierta visibilidad sobre la experimentación, que dicen experimentar en presos. ¿Por qué experimentamos en animales pudiendo experimentar en presos? O directamente, sin tener en cuenta la parte animal, experimentemos en presos porque así los avances en medicina llegarán más rápido al poder experimentar en humanos de una forma como más libre. Y siempre con presos, evidentemente, porque a los que se considera bestia, a los que se considera sin derechos por haber cometido X o Y crimen. Y sobre todo que estamos hablando que en general la gente que está en la cárcel en España y yo creo que en Europa no ha cometido ningún delito violento. O sea, los delitos violentos en Europa son realmente escasos. Pero una vez entras en la cárcel existe, pues eso, esa condena social, ese tabú sobre las cárceles que hace que, bueno, si has entrado en la cárcel debe ser una especie de monstruo. Y efectivamente, o sea, lo que decía Aitor es que no estamos libres. Yo pongo el ejemplo de Isa Serra. A Isa Serra le han pedido 19 meses, que todavía tienen que ratificar la condena, por un desahucio en el que yo estuve. Y es que lo que le piden es absolutamente imposible que pasase. O sea, y da igual. Y bueno, montajes policiales. O sea, el caso documental que recomiendo a todo el mundo, el de Ciudad Morta, que es un caso brutal de bueno, una chica que se acabó suicidando porque la condenaron por un delito en el que ella ni estaba. O sea, en el sitio donde se produjeron los hechos, ella ni estaba. Esto lo cuentan en el documental. Creo que está en catalán, pero tiene subtítulos. O sea, que para quien lo quiera ver, es muy revelador. Pues eso, como encima, pues eso, el propio sistema a veces te puede llevar a decir, no, es que un golpe de mala suerte a los chicos de Alsasua, o sea, es que bueno, tenemos para dar y tomar. Sí, además, es que literalmente es lo que decís. O sea, no va a la cárcel el que comete un delito, va a la cárcel al que pilla. Va a la cárcel el que tiene esa mala suerte o el que ha tenido poco cuidado, o etcétera, porque si no, habría muchos más presos. Ahí, por ejemplo, en el libro, en el de Ignacio González, el que se presenta la semana que viene, comenta que es muy difícil no haber cometido un delito alguna vez en la vida. Es muy difícil que nadie, o bien por desconocimiento de la ley,
que como está el dicho del desconocimiento no exime del cumplimiento, sin embargo, qué medios ha puesto el Estado para que realmente conozcamos la ley en ese sentido. Y por otro lado, que por ir a otro referente, Kropotkin habla de que las cárceles están llenas no solo de pobres, sino de torpes. Es un poco la broma que hace a ese respecto, porque no están todos los que han delinquido, sino todos aquellos que o les han pillado o no han puesto los medios para que no se les pille. Que ahí se nos ha... Algo que Espera, que se ha ido el Twitch. Sí, ya está. Parece que ya ha vuelto. vale, cuando vuelva, pues Estamos. Decía que han hecho una pregunta en comentarios que me parece que quería prestarle atención porque Durumcito ha preguntado por qué las premisas de los presos son reformistas y las premisas de los libres son la de abolición total. Son dos mundos opuestos que luchan por lo mismo. No sé muy bien si me imagino que irá, a lo mejor que la gente presa tiende a pensar más en reforma de la prisión y la gente que no estamos en prisión pensamos más en abolición. Me imagino que irá por ahí el punto. Yo creo que sí, que va por esos derroteros, sí. Yo, vamos, yo he oído a presos hablar en conferencias, en charlas a las que se les han invitado y al final la premisa, el otro día de hecho estaba hablando de Ignacio González, y Ignacio González hace poco participó en una ponencia para el Círculo de Bellas Artes de Madrid, que está en YouTube, sobre la cárcel y la identidad y cómo la cárcel destruye la identidad realmente de las personas que están allí, y un preso que habla allí, él dice que hay que abolir las cárceles. El tema de las reformas, bueno, yo creo que esto es como lo de reformar el capitalismo. ¿Es lo ideal? No. ¿Hay reformas que pueden ser positivas? Sí, hay reformas que pueden ser positivas, claro. Sobre todo, yo creo que el abolicionismo mejor dicho, el abolicionismo de las prisiones o el reformar las prisiones tiene que ir muy ligado o va estrechamente ligado de lo que es una reforma del sistema penal en general y concretamente de la ley penal. Reformar la prisión sin reformar el código penal es muy complicado porque si tenemos un código penal cada vez en más expansión, que se supone que es la última ratio del derecho, es el último recurso al que hay que acudir para solucionar un conflicto en sociedad y resulta que es lo primero que se utiliza y cada vez con mayores penas para poder vaciar las cárceles y que la prisión sea la última de las medidas a adoptar como manera de solucionar un conflicto, de resarcir a las víctimas, etcétera, 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 pasa inevitablemente por reformar el Código Penal y sacar del Código Penal conductas, pues como estamos viendo, de delitos de libertad de expresión, delitos contra los sentimientos religiosos, delitos de injurias a la corona, al final una serie de cosas que dices que esto no tendría que estar regulado, excepto a lo mejor en un caso hiper mega concreto, no tendría que nadie ir a la cárcel o comerse una sentencia de cárcel aunque luego no entre a prisión por un delito de este tipo. Yo creo que el tema de reforma o abolición tiene más que ver con la politización de la persona en concreto que con si ha estado presa o no, porque yo conozco personas que han estado presas que ni mucho menos abogan por la reforma y otras que totalmente reforman. Entiendo también que eso es sobre todo por la inmediatez, porque una persona que está en prisión, que vuelve a la vida de delincuencia y que sabe que posiblemente vuelva a estar en poco tiempo en prisión, le interesa que a corto plazo se mejoren las condiciones en las que él va a estar en prisión. Entonces, pues, tira inevitablemente más por ese reformismo, por ese inmediatismo, por ese que mejoren las prisiones porque me veo allí muy pronto, porque la vida que llevo es para acabar en prisión. Ahí sí. Aquí siendo también la voz discordante, no solo veo la única forma que veo de abolir la prisión, lo que ha dado Aitor lo veo más en el entorno de reformar la prisión, que es reducir la población carcelaria,
que sería la reforma del Código Penal, la única forma que veo de abolir la prisión es a través de un proceso revolucionario, tanto de los modos de producción como de la forma de socialización en general. Es imposible hablar de una sociedad sin cárceles si no se habla de una abolición del capitalismo, porque todo lo que sea abolir la prisión como tal va a generar otras formas punitivas, penitenciarias, acordes al capitalismo, que es lo que comenté en otras ocasiones. Unas condenas enfocadas al trabajo en comunidad, y la crítica que hay que hacer al trabajo en comunidad que se intente resarcir con un trabajo comunitario, sino más bien hay que enfocar la crítica a que se sigue haciendo hincapié en el individuo y no en la sociedad, en el entorno, en cómo se ha relacionado, y no se han hecho un proceso de cambio social que se necesita para que no se repita ese suceso, más que en el tema de que el individuo puede resarcir a la sociedad como si fuese el único culpable, y que la sociedad es buena moralmente, como un ejemplo moral, una brújula a seguir, y que por lo tanto hay que resarcirle con el comportamiento que hemos tenido. Por eso creo que todo lo que se hable de prisiones dentro del marco del capitalismo va a ser reformista en ese sentido. No necesariamente malo, porque muchas personas que están en prisión están sufriendo y entiendo que no quieren ni perecer en la cárcel ni sacrificarse allí necesariamente, sino mejorar por lo menos en ese momento la calidad de vida. Sin embargo, cuando se habla de superar la cárcel, la prisión como castigo, es inevitable que hay que hablar de superar el capitalismo. Si no van de la mano, entonces estamos generando y estamos no solo reformando el capitalismo, sino que estamos generando un movimiento social que al final va a tener más acepción dentro del capitalismo y que no va a haber una posibilidad de cambio, sino que aparentemente le hemos reforzado en ese sentido. Yo opino más o menos igual que Descansante. Hombre, sí que creo que hay reformas que son positivas. O sea, por ejemplo, la abolición de los CIEs, pues, bueno, o sea, creo que es algo que ya tarda en llegar, ¿no? Pero sí que estoy de acuerdo en que, al final, dentro del capitalismo tiene que existir un aparato punitivo, y los que se me ocurren alternativos no sé si son mejores, que eso puede ser un problema, ¿no? Yo creo que también, además, sobre esto a mí me gustaría apuntar, y esto ya Jorge que me corte cuando quiera, que reformar el Código Penal, en general el derecho, lo que hace es alejar muchísimo al ciudadano de la justicia. O sea, las leyes están pensadas para que un ciudadano de a pie no tenga capacidad por sí solo de defenderse y demás. Es decir, generar por ejemplo, un juicio, ¿no?, sobre una cosa que puede ser nimia, un delito administrativo o una sanción administrativa, le hace al ciudadano que diga, es que no soy capaz de defenderme. O sea, al final pago la multa porque todo el proceso que lleva recurrirlo es tan complicado y tan tedioso y cansado anímicamente que dices, mira, prefiero pagar la multa, ¿no? Entonces, bueno, eso ya digo, creo que igual daría para otro debate, pero efectivamente creo que en general el derecho, desde una perspectiva de clase, lo deberíamos analizar así. A ver, yo hoy estaba leyendo, justo antes de empezar a hablar, leía a unos profesores de Derecho Penal hablando sobre el tema del dolo, cuestiones de derecho, y una reflexión que a mí me ha llegado mucho era el derecho penal es aporofóbico, y yo he dicho, es que es verdad, el derecho penal es aporofóbico, o sea, es lo que realmente va contra los pobres, porque si tú te lees el Código Penal, lo gordo son los delitos que más representados están en prisión, y luego lo demás, pues bueno, hay cosas ahí que de por medio. Sobre el tema de reforma y abolición en este sentido, yo estoy de acuerdo. Abolir, y es que se ve claramente con lo que hemos comentado del
del sistema industrial penitenciario. ¿Cómo vas a abolir la prisión cuando la prisión es un negocio más? Es decir, es un negocio más. Entonces, lo que puedes hacer dentro de los márgenes que te deja el capitalismo es reformarla hasta lo máximo que te dejen para mejorar las condiciones de las personas que van a estar ahí, que estén o que vayan a estar, y que al final digan, bueno, pues está en la cárcel, pero dentro de lo malo no ha sido horrible. Pero ya está, claro, esto es como lo de reformar el capitalismo. Pues claro, abolir el capitalismo no va a ser cuestión de que alguien llegue y diga, hola, vamos a abolir el capitalismo mañana, y se abola. Ahora, ¿las reformas son útiles? Pues habrá reformas que sean útiles, y que mientras el reformar no suponga un abandono o una pérdida de la visión de futuro de cara a esa abolición, por mi parte yo lo veo positivo. Yo estoy totalmente con Aitor en ese aspecto. O sea, evidentemente no hay que perder de vista la meta final, pero hombre, si puedo conseguir que en vez de 4 hostias me den 2 a corto plazo, pues mira, pues lo prefiero. O sea, lo prefiero. Evidentemente ese no es mi objetivo final. Mi objetivo final es que dejen de dármelas. Pero bueno, si por lo menos puedo ahorrarme un poquito de sufrimiento, pues mira. Hay un comentario que dice que creo que antes que abolir las prisiones habría que hacer una verdadera inversión y un plan de Estado sin precedentes en cuanto a educación social. La mayoría de delitos son evitables. Quería responderle porque esto es algo inevitable a la hora de hablar de ello, y es que las políticas sociales y penales han ido siempre de la mano. De hecho, se puede hablar que las políticas sociales son a la vez también políticas penales. Por lo tanto, no se pueden desligar ni desmarcar en sí mismas. Hacer un plan de Estado de esa forma y sin precedentes, y llegaríamos a un modelo socialdemócrata, estilo pues, los modelos escandinavos penitenciarios, pero para ello se necesitan unas condiciones materiales también, donde el empleo sea muy bajo, para poder servir la cárcel como ese aliciente de resocialización. No creo que, al menos desde el Estado español y desde nuestro contexto, haya que reivindicar una gran inversión en medidas sociales y educación social, porque implica además una burocratización y un reforzamiento del Estado como tal, y del Estado de Derecho en particular, sino que hay que intentar desligarlo y utilizar más los términos de medios, movimientos sociales que se enfoquen en conseguir eso, y que si acaso se encaminen hacia posturas que se puedan acercar un poco a un proceso revolucionario. Voy a poner un poco aquí la mano en el fuego en ese sentido de que parece que estoy siendo muy radical, de que hay que hablar de procesos revolucionarios, que me desligo un poco de la realidad, pero no es así. Realmente es como si hay que construir un movimiento, no solicitando al Estado, no pidiendo un plan que muchas veces al final acaba siendo contención social y contención de movimientos sociales, sino que hay que intentar reivindicar y luchar un poquillo para, en ese sentido, arrastrar hacia la revolución, más que mantener eso. Si alguien quiere hacer... Hay otro comentario. Si alguien quiere hacer algún comentario a esto... Sí, yo quería decir que en general, que algo que tú has mencionado, que en general hay que evitar darle el máximo poder al Estado. En general, darle más poder al Estado suele ser un error. Incluso en cosas que a priori nos las venden como que van a ser positivas para nosotros. Y aquí voy a poner un ejemplo, que son los delitos de odio. Se supone que los delitos de odio están para castigar a las personas que atentan contra los derechos humanos de las personas LGTBI, personas racializadas, etc. Sin embargo, ¿para qué se usa mayormente? Para castigar a las personas pues que dicen me cago en tus muertos, facha de mierda, pues delito de odio, ¡pum! Multa administrativa o incluso te denuncio y puedes amago de cárcel. Entonces, en general, cosas que a priori nos venden como que pueden ser positivas para nosotros, no lo van a ser. A la larga, siempre se acaba demostrando que todo lo que haga al Estado más poderoso
hace a la gente más débil. Y eso no nos interesa, no nos conviene. Entonces, como dice Descansante, tenemos que buscar organizarnos de otro modo, nosotros mismos, no a través de Papá Estado. Yo, sobre el comentario que has dicho, o sea, yo querría recalcar que o sea, lo que produce que la gente cometa crímenes no es la falta de educación, es sobre todo la pobreza. O sea, creo que ahí igual estamos todos de acuerdo. Entonces, quizá lo que haya que pensar es en otra línea, para mí, ¿eh? Sí. Sí, O sea, es lo que ha dicho Juan, que además, no sé si lo habéis mencionado alguno, el tema de que alrededor del 90% de delitos son robos o delitos de ese tipo, sobre todo atentados contra propiedad privada, etcétera. Pero es que además, delitos como los delitos de sangre, por ejemplo, una persona que comete un homicidio, ya decía Descansante el otro día en el programa que hizo en Portales que la mayoría de personas no reincide porque la mayoría de delitos de sangre se cometen por motivos ultra específicos. Son motivos tan específicos que esa persona, que no se vuelven a dar, entonces esa persona no vuelve a cometer ese delito. No en se el puede, tema de... ni siquiera Claro, merece la pena hablar de una reeducación en ese sentido. Es que eso el va tema del... de delitos de Perdón. sangre. Sí, sí, que iba un poco en el tema de delitos de sangre, no en tema de robos y demás, sino más en las cuestiones grandes de criminales peligrosos que se habla muchas veces o de asesinatos. Excepto muy contadas ocasiones, no se reincide en esos delitos. Tú cuando matas a alguien pasionalmente le has matado con cierta conciencia y consciencia y con cierto dolo en ese sentido, pero que no repetiría si tú quieres cargarte, digamos, al que te traicionó aquella vez en el grupo de amigos por hacer no sé qué, por decir un caso muy extremo, o sea, muy concreto, a menos que se vuelva a dar una traición de tal grado en ese sentido es muy difícil que se reincida en ese delito. Y también nos han comentado que Undargarín no es pobre y Bárcenas tampoco. Los delitos los delitos de guante blanco, que se suelen llamar, sí que están tipificados, pero hay cierta casualidad en que se tarda más en investigar, los trámites burocráticos y los especialistas en la investigación de esos delitos son más escasos y tienen más medios a la hora de defenderse y generalmente son penas ejemplificantes y que sirven de cabeza de turco más que una pena como tal generalizada sobre quien ha robado en arcas públicas, por así decirlo, o que se ha aprovechado de ciertos elementos de corrupción. Es más difícil y las cárceles no están pobladas de Ondargarines ni de Bárcenas. No. Y Entonces, además es eso. cuando se habla de abolir la prisión, si estamos hablando de abolir un sistema de clases determinado, no habría Ondargarines ni Bárcenas, para empezar. Y por otro lado, no estamos haciendo nada, o sea, que posiblemente lo que estamos haciendo y hablando está enfocado para el proletariado y posiblemente se beneficien en algunos aspectos, como en todos los movimientos sociales y en todas las transformaciones sociales, se benefician en algunos aspectos, pero no están destinados a Bárcenas ni a Undargarín nuestras reivindicaciones. Luego, Claro. si me dejas ahí un mini inciso sobre Urdangarines y Bárcenas, en general a esta gente que comete delitos grandes de guante blanco no se les suele pillar. Pero es que además las condenas al final que cumplen, que yo no estoy del todo de acuerdo en que vayan a la cárcel, pero bueno, las condenas que cumplen son condenas de 4 años y dicen, venga, he robado 40 millones y voy a estar en la cárcel 4 años. Lo más probable es que no me pillen, pero si me pillan, luego cuando salga voy a vivir tanto. Espera, y realmente si tú te mantienes, aunque tengas cierto de manera. Sí, sí, tú estás, pero Escénico, una aclaración.
Exactamente. Un segundo. ¿Vale? El problema. Ahora mostrado. Ya hemos llegado. Vale, un segundo. Volvemos en breves, ¿eh? Uy, espera. ¿Tenéis la cámara? No la tenéis, ¿no? Espera, a Fénix le he tenido todo el rato, al pobre, estaba en una esquina abajo, le estoy arreglando. Esperad, así que ya está. Ya está. Aitor, la cámara. Ahora está, sí. Vale. Sí, estaba Fénix que nos iba a contar la anécdota y la historia. Espera, ahora mismo ya Vale. se oye. Vale, un segundo que recargue la pantallita porque... Vale, sí, es verdad. Pues eso, normalmente siempre para estos casos se suele poner pues Urdangarines, Bárcenas de ejemplos que son gente ultrapoderosa, pero no necesita ser tan poderoso. Por ejemplo, un jugador de fútbol, de primera división de fútbol sala, acabó por cosas de la vida yendo a la cárcel por narcotráfico y en la cárcel se lo pasó pipa porque se ve que la cárcel tenía su equipito de fútbol de prisión y el alcaide, o no sé cómo se llamará aquí en España, el dueño de la prisión, pues tenía mucha ansia de ganar el torneito. Y entonces, claro, pues al tener a ese señor en el equipo lo tenían mimadísimo. Él era el mimado de la cárcel porque le hacía ganar los partidos. Y entonces le redujeron un montón de condenas, pasó la... A ver, no es que eso pasara pipa como tal, pero vaya, que pasó por la prisión un poquito así sin pena ni gloria, no le afectó realmente a sus relaciones familiares, que es algo muy importante porque al final la prisión, estamos hablando mucho del preso concretamente, pero luego cómo afecta a las familias de esos presos, cómo afecta al entorno en general de ese preso, también es algo muy importante. No tuvo un impacto tan brutal en su vida y no hace falta ser una persona ultrapoderosa para ello. Basta con tener cierta influencia, cierta fama, ciertos contactos y tu paso por la cárcel puede ser cortito y sin mucho problema. Yo quería decir a este respecto que hay un libro que voy a decir el nombre, quien quiera pues que lo busque y se lo lea. Es antiguo, pero bastante bueno. Se llama Los crímenes de los poderosos. El marxismo, el delito y la desviación, de Frank Pierce. Pierce escrito Pearce. En principio solo con el título ya tiene que aparecer. Es de la editorial siglo Escríbelo por aquí, XXI. por el chat de Meet y hacemos copia y pega en Twitch. Vale, voy. Pues ese libro analiza toda la delincuencia de cuello blanco desde la óptica marxista y al final lo que viene a decir es que realmente esta gente puede robar a manos llenas y puede ser corrupta y puede enriquecerse porque el capitalismo también les da las herramientas para ello. Al final, un millonario que no está tan mal visto como un pobre que roba, cuando realmente el pobre roba para poder vivir y el millonario pues roba pues, porque puede. Porque puede y quiere y le apetece y dice, pues mira, pues mejor Aprovechando la recomendación, hay otro artículo que también habla del marxismo y los delitos de guante blanco, que se llama Marxismo y cuestión criminal, de Luigi Ferrajoli y Danilo Zolo. Está dentro de Democracia, o sea, de este libro, que es Democracia autoritaria y capitalismo maduro, que es de los autores que he dicho, y está el artículo concretamente suelto en internet en proletarios.org,
que se puede encontrar perfectamente. Está un poco mal, a ver si algún día me animo a pasarlo un poco a limpio. Para que se tenga en cuenta, y además es un análisis bastante preclaro, carga un poco contra el leninismo en ese sentido, desde el marxismo, en el sentido penal, para una sociedad futura, porque no es deseable la solución que se establece en el famoso libro del Estado y la Revolución de Lenin. Hace una pequeña crítica a ese pueblo armado que él llama, pero que necesita de la moral, cuando ellos, o sea, Zolo y Ferrajoli, llaman a un poco a la abolición de la moral. Aunque suene un poco feo, tiene muchísimo más contexto del que parece. O sea que si podéis echarle un ojo, la verdad es que es muy, muy, muy interesante. ¿Algún comentario más? Quería hacer un último, antes de los comentarios sobre Urdangarín, Bárcenas y demás. Rey ha preguntado, ha abierto un melón, yo no sé si lo queréis recoger y terminar de abrirlo, Sí. o lo dejamos estar, que es, ¿qué hacemos con los crímenes más peligrosos? ¿Qué hacemos? Pues me imagino que con asesinos y demás. Ya lo hemos tocado un poco por encima, pero no sé si realmente queréis entrar en todo lo que son alternativas a la prisión, formas alternativas de castigo, bueno, de castigo, sí, de gestionar los conflictos y demás, o no. Yo me metería solo en un pequeño comentario que no hice el otro día, que es que ante las excepcionalidades se abrirían otras excepcionalidades. No se puede tipificar para el asesinato, por ejemplo, generar leyes y una cantidad ingente de legislación a ese respecto, que muchas veces pasa por la burocracia, la despersonalización y el ingreso en prisión, con un intercambio de equivalentes de una persona vale tanto tiempo en prisión, 2 personas asesinadas valen tanto tiempo en prisión, y que el castigo sea o sea, como estructura y como imaginario mental sea la prisión, sino que en una sociedad futurible, si estamos hablando del comunismo, de qué se haría en el comunismo, no en el marco capitalista, se hablaría de excepcionalidades, reunión de personas implicadas, afectadas, asambleas generales, o sea, no generales, sino periódicas de personas que también quieran participar en ese proceso, y una decisión común en base a que ha podido fallar, porque no es lo mismo asesinar a alguien, por lo que dijo Aitor, creo que fue Aitor antes, en una discoteca, que has tenido un problema, en cuyo caso simplemente hay que valorarlo de una forma muy distinta, aunque la ley también lo valore, que no sea la cárcel. Y por otro lado, hay que tener en cuenta todo eso, o sea, las afecciones del individuo, las necesidades del individuo, y socialmente, tanto del individuo como sociales, que que estén un poco en sinergia. No se puede decir que el individuo se contrapone a la sociedad, porque aparte de que no es verdad, sino que precisamente la sociedad, la que está formada por individuos. Creo que eso, yo el otro día no lo abrí, o sea, tampoco lo comenté, pero creo que es un poquito hacia dónde debemos ir y cómo debemos gestionarlos, precisamente por todo lo que hemos dicho de los problemas que hay judicialmente, pero también por lo que he dicho de la despersonalización burocrática que hay, y no solo burocrática, sino la carcelaria mismamente, que luego también funciona la desidentificación del yo, la separación, o sea, y postcarcelario, todo eso, o sea, por si, no sé si sirve un poco la respuesta, si alguien quiere hacer alguna postilla o algún comentario. Yo creo que sí. A día de hoy, claro, alternativas en esos casos tenemos la mediación, pero el problema de la mediación, el problema de la mediación es que para entrar en un proceso de mediación penal, la persona que ofende tiene que reconocer abiertamente que a lo mejor luego el proceso de mediación no lleva a que esa persona acabe en la cárcel. Puede ser que tenga otra solución, pero bueno,
reconocer que has cometido el delito, a lo mejor no es lo que más te apetece. Pero estoy de acuerdo, creo que como son cuestiones excepcionales, se generarían excepcionalidades a la hora de tratarlos. Y preguntan en el chat también el tema de agresiones sexuales y otras violencias misóginas. No voy a entrar porque es otro melón, creo que muy vinculado a este que acabamos de comentar, Sí, pero diría que de aquí, sí. No, simplemente que esto igual va más al programa que se haga de las cárceles de mujeres también, Me y parece bien. que las invitadas serán mujeres en ese sentido, y que nos podrán un poco comentar otro tipo de alternativas y otras Orientar, formas sí. de Sí, yo resolución de conflictos un poquito más enfocadas sí, a la problemática de género, que es lo que se está tratando. No creo sí. que seamos los más adecuados, que podemos aportar, podemos comentar, pero creo que además toca mucho más de fondo en el tema de la cárcel de mujeres. Por no Sí, desviarnos Sí, mucho sí, de la solamente iba a temática, me decir, refiero. no, sí, claro. solamente iba a decir que tenemos mucho que aprender de cómo los colectivos feministas elaboran todos estos planes de qué hacer ante una agresión sexual, y creo que ahí está gran parte por lo menos del aprendizaje y de las soluciones los podemos encontrar ahí. Pero como bien has dicho, tienen que ser ellas las que den su punto de vista. Vale, sí, le mencioné el otro día el libro. Están comentando en el chat qué hacemos con los violadores, el libro que sacó Descontrol. Me hice con él, de hecho el otro día le enseñé en Portales Podcast, que es un poquito, a mí no me gustó especialmente, pero porque no se plantean las problemáticas de la prisión como tal, sino que es más de problemas internos de los colectivos. Sin embargo, para la gestión de los colectivos tampoco me parecen las mejores formas, pero sin embargo sí que puede apoyar, se puede ayudar a buscar otro tipo de soluciones sin pasar por una mediación estatal en ese sentido. Que todo lo que sea aportar, a mí me gusta. Que luego no esté de acuerdo o pueda estar más o menos de acuerdo, perfecto. Pero en ese sentido, sea lo que voy, el libro sí que está bien, sí que se recomienda. Sin embargo, yo sí que tengo críticas para con él. Nos preguntan también cuál es el La futuro de las otra, prisiones. sí, El de cuál es el futuro de las sí, la prisiones pregunta. a medio plazo. Amazon, Fortaleza Infernal. Uy. Aitor, se nos ha sido. Es que he visto que se congelaba la imagen y he apagado y encendido para ver si regresa. Vale. Yo creo que lo hemos hablado ya un poquito, a menos a medio. Igual lo que se está refiriendo es que cómo estimamos que vaya a evolucionar la cuestión carcelaria. O sea, yo creo que puede ir por ahí, no lo que hemos estado hablando, sino que estimamos que funcione o cómo creemos que va a funcionar el sistema carcelario. Pues la verdad que parece que el gobierno socialcomunista no quiere cambiar demasiadas cosas, ¿no? El gobierno más comunista de la historia. Sí, yo sinceramente no puedo decir la evolución que va a tomar la cárcel, más que nada porque la cárcel evoluciona en función de los flujos económicos, demográficos, sociales y políticos. Por lo tanto, hay que hacer un análisis de todo ello y es muy difícil ver cómo va a evolucionar. Ya digo que Rush y Kirchheimer estaban pensando que iba a haberse una disminución de la población carcelaria hasta que desapareciese el castigo de la cárcel como pena, y sin embargo lo que se ha dado es un complejo industrial penitenciario que refuerza la economía y que no tiene nada que ver con el castigo y con el delito como tal, sino que es una cuestión económica, meramente industrial y económica. Y aquí se abre otro melón, que es el del castigo, el delito y las penas. Pero bueno, creo que llevamos 1 hora y media. No sé Sí, si larga queréis, ya.
si estáis, sí, 1 hora y 39, los 10 minutos estos que pusimos de espera. No sé si queréis o podéis o tenéis disposición de estar 10 minutitos más y comentar alguna cosa. Yo Yo no puedo tengo estar mejor. problema. Como si queréis media hora más. Yo Aquí, vale, lo que se nos extienda. Aquí yo lo quería... que quería decir simplemente, si me dejas, es que no sé si te lo leí a ti por Twitter o dónde lo leí, realmente no lo recuerdo, pero creo recordar leer que había cárceles en Estados Unidos de las privadas que se estaban cerrando porque no había presos y no eran viables y las estaban cerrando. No sé si esto era así o no. Por el tema del futuro de las prisiones a medio plazo, por lo menos el funcionamiento del estilo privado en Estados Unidos parece ser que estaba de capa caída. Estados Unidos ha tenido que sancionar a los presos dentro de los trabajos, bien sean trabajos públicos, una cesión privada, pero cárceles públicas. Por ejemplo, incluso ha habido modelos de venta al propio Estado de la producción carcelaria y va enfocada al propio Estado, bien sea pues eso, material para el Estado, material que, por ejemplo, los carteles del Estado que necesita públicos y demás. Ha habido muchos modelos distintos y creo que van a encontrar otro modelo más adecuado y más rentable económicamente para sufragar gastos y para desarrollarse penalmente y económicamente. Por lo tanto, no creo que esté de capa caída, sino que lo que estaba de capa caída es el modelo por el que se están rigiendo actualmente y que, o bien porque haya habido no conozco el caso de Estados Unidos, pero habría que ver el número de nacimientos, el porcentaje de migraciones, porcentaje de paro, etcétera, para poder decir por qué se están vaciando las cárceles, qué poder adquisitivo hay y si realmente les está saliendo más rentable dejarlos en la calle a las personas pobres o a las clases más subalternas les sale más rentable dejarlos en las calles o realmente que sirvan para el trabajo carcelario. Por eso me cuesta cuando me hablan de predecir el futuro, me corre un escalofrío y digo, pues no me gusta porque hay que tener tantos factores en cuenta que incluso las personas que yo más admiro en ese sentido, que mejores trabajos han hecho, les ha costado y muchas veces han fallado. Incluso Marx y Engels reconocen en sus cartas las veces que se equivocaban al predecir un futuro económico. No hace falta ser aquí vidente en ese sentido. A ver. Sobre el futuro de las cárceles, o sea, creo que como ha comentado Heitor, tenemos que entender que hay muchas empresas en España, grandes empresas, con mucho poder, que tienen muchos intereses. Por tanto, hombre, ya hemos visto que cada vez que se quiere hacer algo que perjudique a ciertas empresas es muy complicado llevarlo a cabo. Cuando se le hizo un estudio fiscal al Banco Santander, se sacó una doctrina para que no pagasen impuestos. Cuando se quiso cambiar, la operación Chamartín, que no sé hasta qué punto hubo mucha voluntad o no, pero finalmente al final ganó la banca y ganó las constructoras. Es decir, son poderes que desde luego en España quizá más, no sé si más o no, pero en España desde luego tienen muchos brazos y será complicado que cambie significativamente yo creo, el modelo a corto plazo. Indudablemente, oye, ojalá la correlación de fuerzas cambie, ojalá. Vale, ¿queréis un poco, no sé, cambiar el tema? No sé si queréis tocar el tema de la religión y la cárcel, o si preferís, por ejemplo, la vinculación que hay con el delito y las penas, si realmente hay una correlación real, si a consecuencia del delito
se están formando las penas o se han formado las penas o si han tenido más que ver otros factores. Yo lo que queráis abordar. Lo que quieran los compañeros. Quizá Lo que prefiráis. quizá lo de la religión ya nos pilla un poco lejos y puede ser un tema más... A un podcast entero. Exacto. Entonces, igual sobre el delito y las penas, yo creo que podemos hacer algún comentario. Sí. Pues un poquito para poner en contexto en esto y hago un pequeño comentario por si queréis luego ir aportando. Rusik y Hermer lo que dicen en su libro es que los delitos y las penas no tienen una correlación tan real como habitualmente hemos pensado, sino que realmente las penas están definidas por los modos de producción que se van determinando en cada momento. Tanto es así que no se puede definir una pena, por ejemplo, monetaria, una pena pecuniaria que se llaman, es decir, una multa, si no existe la moneda, por ejemplo. En una sociedad en la que no existe la moneda no podría ponerse esa pena. Por lo tanto, esa condición material, que es necesario una mercancía generalizada como es el dinero, acaba necesitando o acaba poniendo unas penas determinadas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la cárcel y la esclavitud. Que es el comentario típico, que no tiene sentido poner penas de cárcel, de privación de libertad, si no tienes libertad en sí misma como tal a la hora de gestionar tu libertad y tu movimiento. Y pasa exactamente lo mismo cuando evolucionan las penas, el capitalismo, que es que van evolucionando, por ejemplo, con las galeras, con el comentario que he dicho antes, cuando se necesita militarmente mano de obra gratuita o mano de obra más potente, se utiliza para el ejército, o las penas y los castigos se utilizaban para reforzar el ejército, y para eso necesitas un ejército oficial, institucionalizado, que en otro tipo de sociedades no hay. Y como último apunte, por ejemplo, en todas las sociedades, en ninguna sociedad más bien, por un mismo delito hay una misma pena. Por lo tanto, no se puede decir que a consecuencia del delito hay una pena concreta, sino que es necesario valorar todos los modos de producción, todo lo que rodea al delito para considerar qué penas o qué castigos se eligen para imponer. De esa forma, el intercambio de equivalentes como mercancías funciona perfectamente como un intercambio de tiempo por un delito a cambio de cierto tiempo. Por eso se habla mucho de que la cárcel es una configuración específica del delito. No sé si queréis poner algún ejemplo o si se os ocurre alguna cosilla o algún apunte. Yo quería apostillar que ya no, o sea, lo que has comentado de que en distintos países hay distintas penas para los mismos delitos, ya no solo eso, es que dependiendo de los países hay conductas, porque al final no tenemos que olvidar que los delitos son conductas que se deciden castigar en un momento concreto, pero hace años ser homosexual era un delito y ahora no lo es, y lo mismo podría pasar con que el día de mañana asesinar deje de ser un delito. Lo vemos en las películas de la purga, que una noche al año todos los delitos son legales, excepto utilizando ciertas armas, ¿no? Quiero decir, dependiendo de la configuración social y lo que al final los delitos son un constructo social. Entonces, y lo vimos también con el caso paradigmático de Puigdemont cuando se fue a Bélgica, ¿no? No tenía el mismo delito que España y claro, tú para extraditar necesitas que el delito que es una también sea delito también en el país donde está esa persona. Entonces, creo que, claro, aquí gira todo un entramado de cómo la sociedad construye lo que es un delito, cómo la sociedad construye lo que es una pena y cómo la sociedad construye o qué importancia le da la sociedad al valor jurídico que se lesiona o que se entiende lesionado en cada delito y luego pues el tiempo que se considera correspondiente, pero claro, estamos en un país en el que prácticamente en el Estado español se quiere prácticamente equiparar
la violación al asesinato en términos de pena, y cuando en países de nuestro entorno la diferencia es abismal. No sé si ponían ejemplos de, a lo mejor por asesinato te pueden llegar a caer 20 años y por violación lo máximo son 5. Sí, pues mira, siguiendo con lo que ha dicho Aitor, el tema de las penas y tal, por ejemplo, se suele esgrimir en temas de agresiones sexuales y tal, por ejemplo, que en España no estamos tan mal como en otros países. Por ejemplo, no me acuerdo qué país del norte era, no sé si Noruega, Finlandia, uno de estos, tenía más condenas por agresión sexual. Pero si luego tú te parabas a mirar cuáles eran esas condenas, veías que es que tenían tipificadas como agresiones sexuales muchas cosas que en España no se consideran agresión sexual. Entonces, claro, te pones a comparar y dices, a ver, no hay una relación entre la pena y el delito. Claro, y luego el tema de las denuncias. No, es que en no sé dónde se están produciendo muchos casos de, vamos a suponer, agresiones sexuales. Claro, ¿por qué sabes que se producen muchas agresiones? La única forma que tenemos de conocer cuántos delitos se están cometiendo de un tipo es a través de las estadísticas. Y las estadísticas normalmente vienen de las denuncias. Entonces, si de repente en el Estado español mañana la gente deja de denunciar robos, ¿significa que no hay robos? No, significa que la gente no denuncia robos. Si en un país de repente empieza a haber un incremento exponencial de delitos de violencia de género, no necesariamente significa que se estén produciendo más delitos de violencia de género, significa que hay más víctimas que se atreven a denunciar esa clase de delitos. Lo mismo seguramente pase con los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual. Si las mujeres se atreven, o las víctimas se atreven a denunciar que han sufrido una violación, eso se va a ver reflejado en las estadísticas, tanto de denuncias como de detenciones, como de condenas. Algo muy reciente, tras el reportaje documental de Rocío Carrasco, se han incrementado las denuncias por violencia de género en un no sé cuánto. La verdad que no lo he seguido mucho, pero es decir, son cosas que pasan. Yo creo que es indudable que, por un lado, hay delitos que interesa perseguir, interesa sobredimensionar, ¿no? Como puede ser la ocupación. Y hay otros delitos que, sin embargo, pues bueno, pasan más desapercibidos, y al final, como decía Descansante, yo creo que es un poco cómo funcionan las dinámicas de mercado, qué interesa, qué le puede interesar en ciertos momentos a ciertos poderes y qué no interesa, ¿no? Claro. Además, muchas veces decía antes que hablaba sobre pena de asesinato, de violación y tal, muchas veces por delitos contra la propiedad privada te caen más años que por un asesinato. Porque la propiedad privada en el capitalismo es mucho más importante que la vida de una persona. Entonces, la relación pena-delito tal está totalmente a merced del sistema social y del sistema de producción. De hecho, y ahí hay un punto que yo siempre digo, en la práctica, por lo menos en España, y no creo que en otros países de nuestro entorno sea muy diferente, sorprende que la pena por robar a un particular suele ser mucho mayor que la pena por robar de las arcas públicas, por ejemplo. Cuando la cantidad no suele ser equiparable, ¿no? En varios órdenes de magnitud suele ser mayor el que roba las arcas públicas, y sin embargo, cuando el delito efectivamente, como decías, era contra la propiedad, la pena suele ser dura. Y voy a hacer un apunte curioso que igual la gente no lo sabe, mucha gente, yo cuando me enteré, la verdad que me quedé bastante sorprendido, por lo menos en el Código Penal español, los delitos de robo entre familiares no están penados. O sea, si yo ahora a mi madre le robo 50 euros, mi madre no me puede denunciar. Buena información. Hostia, no lo sabía. Bueno, no estamos invitando a nadie a No, robar a sus no familiares. estoy motivando el robo entre familiares, pero si la gente lo busca, va Si a eres descubrir familia un de un mundo. rico, róbale. Lo tendré en cuenta, pero por ejemplo, solo en la primera instancia, o sea, solo a madres y padres, o cómo actúa. Porque es que No me nos interesa acuerdo, mucho. Estamos. que no me acuerdo, creo que hay una mayor extensión, creo que básicamente es porque no te sé decir cuál es la extensión familiar a la que puedes llegar hasta que te puedan juzgar,
pero sí leí porque me sorprendió, dije, no entiendo muy bien el funcionamiento. Y básicamente que el Estado no quiere intervenir en las disputas entre familiares porque, claro, si yo le robo a mi madre 50 euros, a lo mejor yo con mi madre me puedo arreglar si ella se entera y me echa la bronca y haga, lo siento, tal, lo que sea, nos podemos arreglar. Pero si ya interviene el derecho penal, a lo mejor se provoca una ruptura del núcleo familiar que no tiene posibilidad de recuperación, con lo cual deciden no intervenir. Lo que no sé es hasta qué grado de familiaridad está permitida esa conducta. Pero bueno, si la gente está muy interesada, pues que lo busque en internet, que Google tiene respuesta a todo. Mira, aquí preguntan si incluye cuñado. No lo sé, pero bueno, robarle un cuñado yo creo que siempre es legítimo. Al Pero cuñado, yo creo que es recuerda, obligatorio. aquí hay que recordar que no estamos hablando del delito más que cuando te pillan, entonces procura que no te pillen y así no hay ningún problema. O sea, Exactamente. recuerda que las cárceles están pobladas de torpes y sea ágil, entrena un poco, primero entrena con quien sea más fácil y luego ya irás viendo cómo desenvolverlo. Primero Nos entrena han con tu preguntado... madre, que ahí seguro que no, y luego ya con tu cuñado. Tú Como... piensas que solo tienes que correr más que el policía. Nos han preguntado por el tema de Hassel, delitos de libertad de expresión, y lo tocamos un poquito antes. El tema concreto de Hassel se mencionó en tema los delitos de libertad de expresión, los delitos de odio y demás. Si alguien quiere comentar algo y si no, pues supongo que cuando acabe el vídeo se puede volver a ver y si no lo vio quien lo ha comentado antes, lo puede volver a ver. Yo aquí voy a comentar una cosa muy rápida para resumirlo. Un grupo de juristas lanzó una web con recursos para todas estas cuestiones de delitos de expresión que se llama LibEx, Libertad de Expresión, pues LibEx. Grupo de trabajo sobre libertad de expresión. Y ahí vais a encontrar un montón de información de todo tipo sobre lo que son los delitos de expresión, de opinión en el Estado español y en Europa y demás. Perfecto. Vale, no sé si queréis dar ya por finalizado un poco la charla, coloquio, que ya casi van 2 horas, por dar un poco de tregua a la gente que nos está escuchando. Qué Y poco te Yo gusta quería hacer... trabajar, ¿eh? Descansaste. sí, sí, más que nada yo tengo todo el tiempo del mundo, pero no sé si vosotros... Yo quería soltar una pregunta que igual da para esto, igual da para otro Twitch, pero bueno, yo la suelto. ¿Qué opináis? Porque ayer mientras hablábamos en Petit Comité la expuse. ¿Qué pensáis de que desde sobre todo Marx y Engels, no llegasen a tratar la cuestión criminal tan a fondo como luego autores marxistas, postmarxistas o como les queramos llamar, que sí que han cogido el marxismo y han analizado la cuestión criminal, lo han hecho? Porque realmente Marx y Engels hablaron muy poquito sobre el delito. eh, yo creo que en parte sí que lo comentan muchas veces, lo que pasa esto es como todo, hay que desentrañarlo. Incluso en el manifiesto comunista hay un apunte contra el encarcelamiento celular, que es algo que a muchas personas se le escapa y lo estuve releyendo y me pareció muy curioso. Hay varias obras, La Sagrada Familia, La ideología alemana, incluso en el mismo Capital, la parte de la acumulación originaria, se menciona un poco el proceso de creación de las cárceles. Creo que también en parte por esa mierda económica que hablaba Marx, que solo le iba a llevar un par de meses y se le extendió durante el resto de su vida, creo que las preocupaciones que tuvo en ese momento no le dieron para un poco desarrollar una teoría crítica con la penalidad. Sin embargo, sí que se ve una posición o un posicionamiento claro de dónde debería estar el comunismo en ese sentido. Tanto en el artículo que tiene Marx contra la pena de muerte, que habla peyorativamente sobre ella, en el elogio del crimen, que habla de cómo se construye un complejo industrial penitenciario muy parecido a lo que pasó en las décadas de los 70, ya lo empieza a mencionar Marx con la creación del Estado y toda la burocracia que desarrolla y desenvuelve con el crimen. A mí me parece eso, que
que no eran superhéroes, que no podían tampoco estar a todo, que eran humanos y que muchas veces sí que es cierto que ellos mismos lo reconocieron que se equivocaron. Simplemente nos marcaron una forma de estudiar, o de estudiar más de ver, una forma crítica de analizar el sistema capitalista, y que luego se aprovechó muy bien por autores como Melosi o Ruth Kirchheimer para desarrollar una crítica a la economía penal, incluso Pasukanis que hace una crítica del derecho, y que él mismo reconoce que las cárceles no tendrían cabida. Luego lo que pasa que fue purgado en los años 30, acusado, cada uno era acusado de una cosa, y en este porque tenía problemas con teóricos del derecho soviético, y que acabaron, tanto él como otro compañero, no recuerdo ahora el nombre, acabaron purgados. Pero bueno, sí que ha habido, yo creo que dentro del marxismo se ignora mucho, pero sí que ha habido una crítica muy fiera contra el sistema carcelario. Sin embargo, quienes más se han preocupado por ello sí que es verdad que han sido los anarquistas, pero su desarrollo teórico no ha sido tan grande, porque el argumentario, como he dicho en varias ocasiones, sigue siendo casi el mismo que el de Kropotkin, haciendo ligeros matices. Sin embargo, la lucha anticarcelaria la han sabido llevar, y han sabido estar cerca de los presos, y han sabido que esas preocupaciones estaban y existían. Y creo que también politizarlas en ese sentido desde el marxismo, no en el sentido de acapararlas, ojo, porque creo que pueden complementarse perfectamente, sería un buen punto dentro del marxismo. Es que los anarquistas somos los que más tiempo hemos pasado en la cárcel. Es normal Por que seamos los que más nos experiencia, hemos ¿no? preocupado por el Es normal que seamos los que más tiempo nos hemos preocupado por el tema. Mm. Y sobre lo de Ya. Kropotkin, ya te lo dije el otro día. Es difícil desarrollar lo que ya es perfecto. Entonces, es lógico que no se hayan dado muchos grandes argumentos al respecto. Bueno, si queréis ya un poco por ir cerrando, ¿alguien tiene alguna recomendación de algún libro más que quiera hacer o que quiera comentar? Yo voy a comentar ahora varios, pero si queréis hacer alguna recomendación antes vosotros, sin ningún problema. Mira, yo como hemos hablado de galeras y demás, yo recomendaría mucho La Hidra del capitalismo, La Hidra de la revolución, perdón, de Peter Charles- Lindbergh. eso, Peter Lindbergh, eso es. Lo tengo por aquí. Espera, a ver, estará por aquí. Bueno, es un libro que nos muestra muy bien cómo es cómo comienzan un poco las penas, cómo son los trabajos en galeras y demás. Y bueno, pues un libro que yo creo que a nuestra audiencia le puede molar. Pues respecto a las galeras, ¿alguien tiene alguna recomendación así más? Yo voy a ponerlo Sí. por directamente. Vale. Que quien se maneje, yo no conozco recomendaciones en español, la verdad, sobre el tema de las prisiones. Pero en The Anarchist Library, si pones jails o prison, etcétera, en el buscador, te salen una cantidad de libros, artículos, etcétera, apabullantes sobre el tema. Muchos artículos son a lo mejor de libros más extensos, tanto anarquistas como marxistas, como de todo, comunistas en general. Y sacan el trozo que habla sobre la prisión y te lo ponen. Entonces es un sitio interesante donde se pueden buscar muchos artículos al respecto, mucha información. Yo iba a hacer dos recomendaciones, además en español. Podría recomendar un clásico de Vigilar y Castigar de Foucault, pero como no quiero que la gente se tire de los pelos, voy a hacer dos recomendaciones. Son libros colaborativos, pero para que la gente los pueda buscar, voy a dar el nombre de una de las autoras, que es Paz Francés Lecumberri. Y los libros son Mitos sobre delincuentes y víctimas, que creo que puede permitir a la gente entrar un poco en toda esta, en parte de la cuestión que hemos hablado sobre la criminalidad, y otro que se llama Se puede terminar con la prisión, críticas y alternativas al sistema de justicia penal. Yo creo que esos dos libros a la gente le Tiene pueden... buena pinta. Sí, le pueden aportar bastante información y darle un poco de vueltas a la cabeza.
Yo de hecho lo tengo, pero lo tengo en el otro cuarto. O sea, la estantería del otro día era otra. Esta es otra estantería. De hecho, esta tiene puertas y la otra no. O sea, no Yo tenía. pensaba que es que estaba grabando desde otra posición, te lo juro. Cuando cuando te he Sí, visto sí, la sí. cámara, digo, se ha cambiado de posición. No, es que ahora estoy en el salón, de hecho, y el otro día estaba en el cuarto, porque en el salón tengo mi ordenador y para emitir yo necesito mi ordenador. Entonces, el otro día estaba con el móvil, de hecho, Yo todo iba a muy traer mi casero. LP y lo iba a poner aquí con cinta de carrocero, pero me he quedado sin cinta de carrocero. Pues nada, que vaya problema. Bueno, pues para cerrar un poquito el, el programa, yo sí que voy a recomendar el clásico. Es muy denso. Yo, de hecho, de este libro es Pena y Estructura Social de Rush y Kirchheimer. Es el clásico, es la base de absolutamente casi todos los teóricos marxistas y comunistas, o sea, y anarquistas que se han querido centrar en el análisis y el desarrollo de la función penal. Es muy denso porque yo llegué a tomar 16 páginas de notas del libro, o sea que es una salvajada. Cuesta mucho leerlo por eso, pero a mí sí que me gustó muchísimo y creo que a nadie le deja indiferente y lo único es que está gratis en internet, podéis descargarlo. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Sí, y es caro porque está producido en América y entonces hay los problemas de gastos y envío y tal, y al ser un libro científico también en ese sentido es más caro. Y luego a ¿Puedo, raíz de... puedo, Sí, puedo hacer una última recomendación cuando acabes? sí, claro. Vale. Dila ahora si quieres. Otro clásico, creo que puede aportar mucha información, de Loic Wacant, Las cárceles de la miseria. Sí, de hecho habla mucho, es wakantiano. Nuestro amigo Ignacio González es muy wakantiano. Él lo reconoce y le cita muchísimo. A mí me gusta también mucho Cárcel y Fábrica de Melosi y Pavarini. La primera parte es un desarrollo general y más específica también en Italia, pero es un desarrollo general en base a Foucault y a Rush y Kirchheimer. Un poco son las bases en las que en las que se construye ese libro. Y la segunda parte es un poco la parte de Estados Unidos, todos esos sistemas penitenciarios de Estados Unidos donde se construye el cómo y cuándo se construye, que es también buenísimo. Y esa segunda parte me gustó muchísimo más porque también la última parte de esa segunda parte hace un análisis brutal de las prisiones. Entonces lo recomiendo muchísimo. De hecho, si solo queréis leer esa segunda parte de la segunda parte, también se puede leer perfectamente y es muy crítico. Nuestro amigo Aitor ya iba a hacer la recomendación, así que Vigilar y Castigar la tenéis. No está tanto en el desarrollo del... Uy, se me ha caído Descansante, te dicen antes. algo por el chat interesante. Eh, por la- eh, vale, sí. Luego, de hecho, lo pondré en Twitter. Tengo un hilo incluso con los índices. Luego lo actualizo y pongo los índices y subo más libros, porque subí unos poquitos solo, ¿vale? Eh, Foucault lo que habla es de la economía de los cuerpos, de la economía de los castigos, más que un desarrollo de las penas y de los medios en los que se desarrollan esas penas. Por lo tanto, más que ser antagónico, es complementario al de Rush y Kirchheimer. Por eso digo que el de Cárcel y Fábrica se basa en los dos. Eh, Luego, esta parte del poder, una bestia magnífica de Foucault, la parte de las prisiones, que es solo una parte entre medias, la recomiendo también bastante en ese sentido, pero también está libre en internet. Son pequeñas entrevistas, habla de los presos políticos, habla de la lucha política dentro de las cárceles en la Francia de los 70 y 80, pero son entrevistas, no es muy denso, sin embargo hay bastantes cosas interesantes. Y luego estos dos no voy a recomendar los dos porque este es más de mujeres, de las cárceles de mujeres.
el de Pagando Tiempo, una introducción a la sociología del encarcelamiento, es muy interesante, pero a mí no me interesaron todos los puntos, porque a mí me interesa mucho más la base teórica que la base realmente práctica, que también tiene sus cosas interesantes, pero bueno, yo me he dedicado un poco más a la parte teórica. Y este libro es completísimo en ese sentido, pero muchas veces parece que hace una lectura muy por encima de los libros, tal forma que si leéis el de Rush y Kirchheimer, vais a ver que tiene cosas interesantes, pero muchas veces en lo que él escribe se nota que no ha profundizado mucho en la obra y que se le escapan algunos argumentos por ahí. Y por último, solo por el caso español, esta revista la podéis encontrar muy barata en Todo Colección, Iberlibro y demás, que se llama Cárceles en España, que es de Historia 16, ¿vale? Es una revista que no sé si seguirá produciéndose, que era un clásico teórico en su momento, y que aborda muy bien también todos los periodos que ha habido en la historia del Estado español en la cuestión penal. Sobre todo también se habla mucho de las galeras, en caso de que también se quiera en la parte propia de española, y de otras penas durante los Austria, durante los Borbones, en la Segunda República, y luego las luchas el franquismo y la Coppel lo abordan un poquito. Entonces, luego sí lo subiré por Twitter para que tengáis las referencias y quien quiera especializarse, y espero que si algún día, que será más tarde, más pronto que tarde, hablamos de las prisiones de mujeres, os haré recomendaciones específicas de las prisiones de mujeres y de su desarrollo. Nada, simplemente agradeceros haber estado 2 horas aquí, que vamos como unos campeones conmigo, por haberos ofrecido y por la charla, que ha estado más que interesante, que hemos llegado casi a los 40 espectadores en un momento dado, hasta que se nos ha caído. Ha sido un placer. Que ha habido... Sí, la caída, hay que solucionar problemas técnicos, que la caída nos ha quitado bastante viewers. Sí, pero bueno. Íbamos a 75, pero al final no ha podido ser. La próxima vez enseño a la gata. Oye, pues... Yo creo que es lo más bonito que hemos podido ver en este programa, porque tanto hablar de cárceles, que es como muy deprimente, se nos ha salvado el día. Era cárceles y nosotros, o sea que creo que no hay ninguna duda de que es lo más bonito la gata. Verdad. Sí, verdad. Así que nada, cerramos esto ya. También quiero dar muchísimas gracias a todas las personas que ha habido, porque tampoco me esperaba tantas, esperaba en torno a 20 y ha habido puntos que casi lo hemos duplicado, por eso digo que... Y nada, pues espero que nos veamos también más pronto que tarde, y que ha sido un placer. Igualmente. Voy cerrando esto. No os olvidéis tampoco de suscribiros a Portales Podcast, porque tenemos aquí a nuestro amigo Fénix, que ha venido de embajador de allí. Y exactamente, nada, soy el cerebro detrás del podcast. Vale, pues nada, voy cerrando esto. Hasta luego. Bien. Hasta luego.